Bueno, espero que hayan alcanzado a leer algo referente al montaje. La idea era hacer como especie de una charla con ustedes, a ver que habían investigado, a ver que habían por lo menos leído algo para que pudieran compartir aquí, pudiéramos compartir. Eh, bien, ¿quién me puede dar un concepto propio de lo que es el montaje? Es lo que de pronto quiero comenzar con la clase de hoy y no quiero llenarme como de elementos que ya hay por allí, pero más que todo quiero escuchar la percepción de cada uno de qué siente o qué entiende por el montaje. ¿Qué es el montaje? A ver, una preguntita abierta para, para todos los que están acá. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, profesor, primero que todo, yo antes tenía entendido por montaje, Sí. era como efectos especiales o efectos que se le hacían a los videos, a las películas, pero ya entrando más en este mundo he comprendido que el montaje no es más que organizar toda la producción que se haga, como poner todo en orden en una línea de tiempo. Sí, muy bien. Esta es tu apreciación. Pues el montaje se puede también definir como ordenar planos, secuencias, cosa que el espectador entienda de esa forma lo que el director del producto audiovisual quiere expresar. Muy bien. Hernando, levantaste la mano. Bueno, profe, yo por montaje siempre entendí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok, yo por montaje siempre entendí cuando ya uno termina filmaciones o la grabación, todo eso, ya es cuando uno va a comenzar a reunir todo el material y montarlo para hacerlo, para comenzar a unir, sincronizar, poner audios, poner efectos. Eso es lo que entiendo yo por montaje. Ok, muy bien. A ver, otro concepto más propio de lo que se puede entender como montaje. Bien, listo. Bueno, vamos a dar una definición tomando un poquito de lo que cada uno eh, expresó aquí. Y podría decirse que el montaje es como ese orden narrativo y rítmico de elementos de un relato, ¿verdad? Puede decirse que es algo así. Entonces, eh, eh, para organizar las ideas, se puede decir que el montaje es el orden narrativo y rítmico de elementos objetivos de un relato. ¿Por qué son objetivos? ¿Por qué creen ustedes que son objetivos? Hernando, dime. ¿O ya habías levantado la mano? Sí, sí, ya he levantado, pero si quiero participar, repita la pregunta, profe, disculpe. No, no es pregunta. Es que estoy organizando de cada uno para armar una definición. Y No sé, ya yo había participado. ok. Y No, no. no es pregunta, es una definición que estoy tomando de cada uno de lo que dijeron y la estoy exponiendo, donde les digo que el montaje puede ser el orden narrativo y rítmico de elementos objetivos del relato. Y la pregunta es, ¿por qué pueden ser elementos objetivos? ¿Por qué son elementos objetivos? ¿Por qué creen ustedes que son elementos objetivos? De, bueno, yo diría, ¿sí se me escucha? Ah, no sé. Ok, sí. Yo diría que son como para cumplir una puntualidad que está en el guión o lo que se quiere llevar a cabo con el director que quiere llegar a cumplir alguno, como lo dice, objetivo de la grabación. Exacto. Bien. Entonces, vamos uniendo y me hablan mucho del director y eso es importante en el proceso del montaje. Bien.
puede decirse también que es un proceso de escogencia. Alguien me mencionó algo por allí de las escenas o de las tomas. Entonces, un proceso de escogencia de orden de los planos rodados según una idea previa a cierto ritmo. Puede ser también un proceso de escoger, ordenar unas escenas grabadas, rodados según una idea previa. Eso, ¿verdad? Entonces, el montaje es eso, muchachos. Es el orden narrativo, ¿verdad? De una serie de planos, secuencias rodadas a través de una idea previa. Bien, vamos a remontarnos un poquitico a el origen del montaje. A ver quién me está escribiendo por aquí dentro. Vengo llegando de trabajar, regálame un rato y ya, ok. Luis Álvarez. Bien, el montaje como tal apareció hace mucho tiempo con alguna ligera diferencia respecto a a las primeras películas exhibidas. Entonces, recuerden que el cine nació de la fotografía, ¿verdad? Del movimiento fotográfico que en ese entonces se recurría para dar movimientos a esas fotos, ¿verdad? Lógicamente, en ese tiempo no se tenía un planteamiento creativo, solamente era de capturar ciertos elementos, porque en el cine, en los primeros montajes de cine eran, lógicamente, atrapar el movimiento, ¿verdad? Y tener claro el proceso de ese relato. No había una historia como tal, o había una historia, pero no con un guión como tal escrito. Entonces era muy difícil ver un planteamiento creativo en el origen del montaje. Lógicamente hay unas películas hacia 1898 donde lógicamente hicieron cambios, como por ejemplo los encuadres, los acercamientos, algunos movimientos, y empezaron a manejar historias, y lógicamente empezaron a hacer una experimentación con la parte del coloreado de la imagen que en ese momento se manejaba en blanco y negro, y usando algunos trucos de... Entonces, era importante o es importante que en ese tiempo la experimentación visual fuera un elemento propio para llegar a un mensaje. Entonces, con esto, muchachos, con parte de la historia, con parte del proceso de qué es un montaje, lo que quiero es invitarlos a que entiendan que el montajista, ¿verdad? O un editor, porque nosotros no vamos a profundizar como tal en la historia del montaje, porque es una locura. Hay muchísimo material y nos tiraríamos este trimestre y el otro que viene hablando del montaje. Pero sí quería que superficialmente tocáramos la parte histórica, porque necesitan encontrar un referente, a pesar de que ustedes en esta clase deben tener claro el concepto. Y ahorita vamos a empezar a hablar de un ejercicio, porque sé que tienen que entregar un trabajo puntual, un trabajo muy puntual, y alguien en el grupo subió algo interesante como propuesta de trabajo final. Ya ahorita vamos a dialogarlo. Bien, vámonos a la parte de cómo hacer un montaje, ¿verdad? Entonces, nosotros, como principales
sí, por decirlo así, dependientes de la fotografía. Debemos manejar el tipo de realización que vamos a elegir, ¿verdad? Entonces, en el grado de importancia que vamos a darle a lo que vamos a mostrar, hay que saber mostrarle saber mostrar al espectador para que se deje llevar por la historia. No sé si ustedes están con el profesor Oscar Arias y no sé si el profesor Oscar Arias les está dando algo de guiones. Y él les va a pedir ciertos elementos de una historia que deben ir contando: inicio, nudo, desenlace, y todo ese proceso ustedes tienen que lograrlo en el montaje. O sea, cuando vayan a editar, tienen que saber entender el porqué de un corte, el porqué de un negro o un fundido. Entonces, necesitan comprender todos y cada uno de los elementos que hacen parte de un montaje. Entonces, no hay que desconocer también la planimetría que se maneja aquí. Yo sé que ustedes algunos ya manejan muy bien la fotografía, y la idea es que entiendan que un buen montaje deja mucho por decir, ¿verdad? Y la idea es que tú, como director, como productor, como montajista, como fotógrafo, como camarógrafo, dejes una sensación en esa persona que está viendo lo que tú quieres proyectar. Entonces, por otra parte, montar una diferenciación de planos, posiblemente de lugares, momentos. Lógicamente debes respetar una ley de continuidad, unas reglas de continuidad que hacen parte de ese proceso del montaje, para que la realidad y la historia que tú estás contando sean creíbles. ¿Ok? Entonces, hacer un montaje no es solamente unir imágenes, no, pero sí a través de esa imagen yo puedo comenzar un relato histórico, ¿verdad? Entonces, ya cuando se tienen los distintos planos, se escogen los planos que se consideran el mejor plano que vamos a utilizar, se enlazan conforme al orden del guión, que lógicamente usted debe tener un guión sentado en una sala de montaje, y lógicamente debe manejar un orden cronológico para que tenga claro lo que usted lógicamente va a depender en el tipo de montaje a la hora de montarlo como tal, valga la redundancia. Y va a ser lógicamente en el orden que se encuentra en el guión. Entonces, hacer un montaje no es sencillo. Usted debe tener claro el proceso del guión que se lleva y debe impactar al proceso, en el proceso. Debe impactar y debe también, lógicamente, aportar, lógicamente, su experiencia como montajista. Entonces, muchachos, hacer un montaje va a depender única y exclusivamente del proceso que nosotros realicemos en el guión. El guión. Entonces, lógicamente, anteriormente, para realizar un montaje se necesitaba una máquina, un aparato que se llamaba moviola. Esa moviola era lógicamente una mesita pequeña donde usted hacía los cortes, y anteriormente se hacían en cinta. Esas cintas eran los positivos y era a la inversa. Recuerden que en fotografía se cambia el negativo. El negativo vendría siendo el original y el positivo es una copia de ese original. Entonces se editaba en el positivo todo lo que tú querías editar en la moviola, ¿verdad? Era como un carrete, y
Y allí usted empezaba a dar prácticamente tijera, cortabas lo que creías que era conveniente en el proceso. Entonces de ahí comienza el proceso del montaje a través de la máquina de moviola. Entonces, era un proceso que una vez se tenía el proceso final como tal, el montajista creaba un documento en el que se basaba para procesar el negativo original. ¿Ok? Entonces tú decías, no, mira, esta foto, lo mismo que cuando hacías una fotografía, tú haces una serie de fotos y antes de revelarlas, tú mirabas un negativo, un rollo, ¿verdad? Tú hacías así, ibas mirando y sacabas solo la fotografía que te interesaba o que te impactaba. Entonces, más o menos así comenzó. Y fíjense que la fotografía hace parte de ese proceso, hace parte del mismo proceso de edición. O sea, el montaje y el proceso de revelado de una película, de una fotografía, era parecido en ese momento. Entonces, ya en la actualidad, lógico, no existe la moviola, fue avanzando el proceso mucho más adelante, ya no necesitamos, lógicamente hay directores actualmente que les gusta trabajar con cinta, grabar con cinta, para conservar ese aspecto de cine original, ¿verdad? Ya hay otros que no, hay otros que trabajan con unas cámaras ya específicas, mucho más modernas, y lógicamente el proceso de los programas para edición son diferentes, ya hay software como Avid, Final, Premiere, en fin, software, muchísimos software que ofrecen una alternativa para edición amplia. Entonces, ya el negativo, pues, lógicamente no se utiliza, tampoco se utiliza en fotografía. Recuerden que estamos en una era donde la digitalización llegó rapidísimo y se quedó. Y hace parte ya, todo eso hace parte de nuestro pasado, por decirlo así. Entonces, dentro del proceso o del arte del montaje hay varias recomendaciones que deberíamos conocer. Yo tengo anotadas por aquí unas recomendaciones, permítanme un momentico. Y estas recomendaciones son unas reglas de el cineasta Edward Dmytryk para un buen montaje. ¿Cuáles son? Bueno, les voy a nombrar la primera. Dice, nunca cortes sin una razón. Esta es una de las 7 reglas del montaje. Y se las traigo a colación. Déjenme, ya se las muestro. Permítanme un momentico. Les comparto. Compartir pantalla. Aquí está. Bien, aquí está. Ahí ven, muchachos. ¿Sí? Jóvenes. Sí, señor. ¿Están aquí? ¿Sí? Bien. 7 reglas de Profe, Edward. le puede dar como presentación para que se vea pantalla incompleta. Queda pantalla incompleta. Ahí. Digo, se ve como PowerPoint, pero si le da en presentación, se ve pantalla Ok. completa. No, es que la tengo así para poderla manejar. Profe, se ve bien, tranquilo. Bueno, bien. Igual aquí solo son unos referentes que necesito para que ustedes entiendan del arte del montaje y las recomendaciones que hay que tener en cuenta en ese proceso. Bien. Tenemos la primera, que es nunca hacer un corte sin una razón. Bueno, creería yo que es una de las más importantes, porque no solamente, recuerden que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de edición, y fue lo que me pasó con algunos videos del último trabajo que me entregaron, y era que no me dejaban poder divisar el movimiento de un personaje.
Y era lo que yo les decía, por favor, dejen que fluya el personaje, dejen que termine la acción para yo poder digerir eso. Entonces es importante a la hora de editar que usted sepa que tienes que dejar que yo como espectador asimile ese movimiento, pero si hay un corte sin ningún motivo, yo lo que hago es que me desconcentro, ¿verdad? Enseguida parpadeo y digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Aquí hay un salto, o no terminó el movimiento. Entonces, nunca cortar sin alguna razón, a menos que tú lo hagas a propósito. Y ya eso es otra cosa, porque estás buscando un mensaje, por decirlo así, dentro de ese mismo montaje o dentro de esa misma edición. Por ejemplo, yo he visto unos videos donde de la marcha, donde solo ponen cierto pedazo, ¿verdad? Pero me muestra el proceso. No me vas a mostrar todo el video, pero me muestras la acción concreta, ¿verdad? Donde están los pelados de la primera línea allí con los con las barreras, con las cosas ahí colocando para que la policía no pase o resguardándose allí. Si tú me muestras esa escena, ¿verdad? Si tú me muestras un pedazo donde de pronto uno de ellos se va a levantar y va a hacer alguna acción y me cortas el momento de inspiración. Entonces yo digo, epa, ¿qué pasó aquí? Entonces yo prefiero dejar a que pase el momento o que pase la acción para yo dar el corte. Entonces es importante deducir dónde, o yo como editor tengo que saber qué es lo que voy a mostrar y dónde voy a cortar. ¿Ok? Lo mismo pasa en cualquier historia que usted esté manejando. Cualquier historia que usted esté manejando debe saber dónde va a cortar, dónde yo voy a cortar, dónde voy a hacer ese corte para que no me afecte mi historia, para que no me afecte lo que tengo plasmado en mi guión, ¿verdad? Así sea lo que el ejemplo que les estoy colocando. Algo grabado sin libreto, sin libretear. Entonces, quienes tienen imágenes fuertes de las marchas, las toman y hacen un collage de esas imágenes, pero ya yo estoy preparado, que es 1 minuto de esas imágenes y que lógicamente, mi cabeza está entendiendo, supongamos, y digamos lo que es para TikTok, donde debe durar 1 minuto, 60 segundos, los cortes van acorde a lo que ya yo manejo, porque es que yo sé que en TikTok se manejan 60 segundos. Entonces ya yo mi chip lo tengo aquí en mi cabeza y sé que a los 60 segundos, o sea que voy a hacer cortes puntuales. Ahí sí me voy a ir yo puntualmente a la acción. La acción es, ¡pum!, explotó una bomba y ¡pum!, corto ahí y vuelvo y cojo el pelado que tiene la bandera y no sé qué y corto ahí y vuelvo y cojo a alguien que está en el piso y vuelvo y cojo a alguien que está ahí y vuelvo y cojo uno del SMAC que está disparando, boom, boom, y cojo ya ahí armo mi historia con 60 segundos, pero ya sé que es para algo específico. Pero cuando se arma una historia, un guión, entonces sí debo saber que no debo cortar o hacer cortes abruptos sin alguna razón. Dice la segunda, cuando no estés seguro en qué fotograma cortar, corta más y nunca menos. Ustedes dirán, profe, ¿eso qué tiene que ver en cortar más o cortar menos? Bien, cuando tú estás en el timeline o en la línea de tiempo de Premiere, hay unos segundos que tú lo puedes dar a través de el teclado donde están las flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿verdad? Allí tú empiezas a contar los fotogramas hacia atrás. Siempre que vayas a meter una imagen,
tú vas a darle el punto de entrada. Sí, de aquí quiero que empiece lo que yo necesito. De aquí hacia adelante, ¿verdad? De aquí hacia adelante. Pero de aquí hacia atrás, cuando yo baje en línea de tiempo, debo darle siempre un poquito más de corte, o sea, unos 5 segundos más atrás. Porque si voy a meter una transición, voy a meter un efecto, voy a meter, no me robe en realidad lo que yo quiero o desde qué punto quiero empezar a que se muestre esa acción o esa imagen. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, doy 5 segundos atrás para poder meter un fundido, un barrido, un zoom in, un zoom out, ¿verdad? Un efecto, cualquier tipo de efecto. Entonces le doy hacia atrás, 5 segundos hacia atrás, y él me va a tener siempre esos fotogramas de alternativa para yo poder realizar mi edición. ¿Ok? Hasta allí, todo claro en los 2 primeros puntos, o alguien tiene alguna pregunta. Muchachos. Está claro, bro. Bien. Listo, seguimos. Todo claro, profe. En el tercer punto, en el arte del montaje, que hay que tener en cuenta, bien, siempre que puedas, corta en movimiento. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Dewin, ibas a decir. Que- no sé, diría que hay que cortar cuando hay un movimiento para que no se note el corte. Sí. No siempre, o no siempre, vuelvo al primer ejemplo de TikTok que dura 60 segundos. No siempre el movimiento tiene que finalizar. Cuando estoy haciendo algo que es mucho más práctico, mucho más rápido, lógicamente, en un movimiento me está dando una acción, en un movimiento, ojo, que aquí también hay dos conceptualizaciones en edición. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Es un movimiento de cámara o es un movimiento del personaje? Entonces, debemos también aprender a diferenciar eso, ¿ok? La parte de qué tipo de movimiento puedes cortar. Yo puedo cortar en movimiento de cámara, acuérdense el ejercicio que les dije, en movimiento de cámara a través de una secuencia de transición. ¡Fum! Yo corto ahí se va. O puedo cortar el movimiento del personaje. Entonces, siempre que puedas, corta en movimiento, pero en movimiento de cámara. En movimiento de cámara. En movimiento de personaje, lógicamente es valedero, como les dije yo, con el primer ejemplo, si es un video muy reducido y amerita que yo lo corte, que ese movimiento lo pueda yo cortar. ¿Ok? Bien. Cuarto, lo fresco. Es preferible a lo rancio. ¿Qué significa esto? ¿Quién puede comprender esta frase? Lo fresco es preferible a lo rancio. A ver. Yo, profe Hernando. Dígame, Hernando. Yo diría, eh, yo diría que también al hablar de lo fresco es preferible lo rancio son las ideas que uno tenga. Creo yo, ¿no? Porque, o sea, tener ideas nuevas, un corte que no se haya hecho, una toma que no se haya hecho, es preferible siempre estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pues vas por Cosas que han pasado. Vas por ahí, vas por ahí. O sea, lógico, lo fresco en el proceso de grabación es valedero, pero aquí estamos hablando del proceso de tu edición. O sea, mostrarme una alternativa fresca y diferente en ese montaje, ¿verdad? Eso Creo que, dígame. tiene que ver mucho con los clichés. Exacto. Exacto, puede ser algo así. Por lo menos un ejemplo, qué pena, profe, que lo interrumpa. Un ejemplo, qué pena, es como los videos que usted nos ha mandado a hacer. Es un tipo de edición
Ujú. que es, por así decirlo, muy vanguardista, no es la edición normal, que habitual, la que uno está como que siempre la ve, siempre lo ve. ¿Sí me explico? Sí, sí, te entiendo. Exacto. Algo que, o sea, algo que te genere tranquilidad al momento de verlo. Ojo, no es tanto lo que muestras. Esto es más lo que editas o lo que montas para mostrar que es diferente. Sergio me puso un ejemplo claro y es los videos que les estoy mandando a hacer o mandando a realizar como ejercicio. Puede ser eso. Y esos son unos videos que son diferentes, que son vanguardistas, que están a la moda, y a través de ese montaje, entre comillas, Profe, ¿verdad? Tiende a ser fresco. Dígame, Edward. bueno, no sé, pues, se me ocurre otra cosa, no sé. Dígame. Pensaría yo también que tiene que ver con la forma en que uno monta la historia, Eso. más que todo. O sea, es como, hay algunos que empiezan por el final, se podría decir así, y van desarrollando la historia de manera al revés, se podría decir. Entonces, de pronto es como la manera en que uno monta la historia, más que la edición, sino el montaje de la historia. Creería, no sé. Tú te vas, porque acuérdate que estamos hablando del montaje. Cuando hablamos del montaje, hablamos de edición. Pero cuando tú me dices, profe, es que cuando yo me voy a una historia que me quiero ir de atrás hacia adelante, bueno, cuando se habla de fresco, es mostrar en el montaje cosas diferentes, que no están consumidas, que no son del común, ¿verdad? Y lo rancio significa es que ya está inventado y que ya está, por decirlo así, discúlpenme la palabra, perrateado en el mercado del montaje como tal. Entonces, eso es lo que esta frase como tal significa. Y es que a través del montaje tú puedas generar algo fresco a la vista de la persona, donde tú dices, epa, esos efectos yo no los había visto. Epa, qué bacano. Mira esas. Profe, disculpe. Dígame, Hernando. Vendría a ser también como el hecho de, por ejemplo, hay películas donde se utilizaba mucho animatrónico y se utilizaba CGI también. Por ejemplo, Jurassic Park, donde se utilizó unos robots gigantes para mostrar dinosaurios, por ejemplo, la toma del tiranosaurio atacando los dos carros, y también se usó animatrónico, CGI para ver cuando mordía, cuando se movía rápido. Pero hay películas como La vida según Pi o algo así, no recuerdo cómo se llama, Life of Pi, Sí, donde se utilizó un tigre totalmente animado, no hubo un tigre en el set nunca. claro. Digo yo que puede ser una idea fresca. Sí, porque a pesar de que fueron ideas que se presentaron en un proyecto, eh, tú cuando veías Jurassic Park, en este caso, en su momento lo viste como algo fresco, pero en la primera, ya después en la segunda sabías lo que venía y eran los mismos dinosaurios, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a lo fresco, a lo que sacaste es algo interesante, nuevo, pero lógicamente tú como montajista, como director, como productor, como editor, como fotógrafo, como director de fotografía, debes mostrar siempre que tus producciones llevan algo nuevo que ver. Eso es lo que siempre se debe prevalecer en cada uno de ustedes, muchachos, mostrar algo diferente, algo nuevo. Y si yo hago esto, y si yo muestro esto que no se ha mostrado y que nunca se ha visto, eso es lo fresco, ¿verdad? Y sobre todo en el arte del montaje. Bien, vamos al punto. Profe, una pregunta. Dígame, don Luis. Cuando habla de lo fresco, también podría referirse a la forma como ensamblamos
los distintos planos. O sea, de pronto tradicionalmente estamos acostumbrados a ver un plano cerrado, después vamos a un primer plano y es como una especie de secuencia. Pero si de pronto yo arranco con un plano, un primerísimo plano y después me voy a una panorámica extensa, desde ahí hago que la imagen venga como mirada desde una grúa o desde un dron o algo así y me vuelva a llevar, podría estar refiriéndose a eso en cuanto a la frescura, a salirse de lo tradicional en cuanto al montaje de los planos. Es eso, es eso. Todo va encadenado. Todo y cada uno de los elementos que realices en el montaje hace eso. Es que lo fresco es eso, que no arranques de lo tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, una película que arranque con un vuelo de un dron entrando, saliendo por ciertos puntos o por ciertas partes donde tú te quedas como que, hey, loco. O sea, yo he visto videos de dronistas que ya las tomas en realidad son geniales. Ya no es esa tomita estática allí, quietecita, que sigue, que viene en zoom, que no. Ya ahora, hermano, es de cabeza, entra, sale, sube, hace el recorrido, inclusive en espacios pequeños, porque son cosas que no se ven muy comunes. Entonces, lo que hace es romper esa rutina de lo tradicional y entrar en algo nuevo. Entonces, ahora, por allí vi un curso donde te enseñan a hacer ese tipo de cosas con tu dron, un curso especializado para hacer tomas extremas. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora, pero son con cierta angulación, ¿verdad? Donde el dron viene, entra, va, sigue, entra por una ventana, sale por otra. Entonces son muchas alternativas de mostrar el arte del audiovisual diferente, nuevo, fresco, ¿verdad? Entonces eso es lo que también el aporte de Luis también hace parte del proceso. Entonces, esa es la invitación también. Lo fresco, muchachos, lo fresco. No lo mismo, no lo tradicional, muchachos, una fotografía. Hay muchísimos elementos para jugar con fotografía. Usted puede echar un vaso con agua, volteas la cámara tuya del celular al revés y coges una tremenda foto. O sea, experimentar, explorar. Aquí voy a dejar un trabajo interesante y es que quiero que a través de una fotografía usted pueda comenzar un montaje, una historia. Entonces, para la próxima clase, quiero que me traigan una fotografía con la cual de allí usted me va a hacer un montaje verbal de lo que puede ser una historia de esa fotografía. Vamos a hacer muchos ejercicios en este tema del montaje porque la idea es que tengan claro el concepto y cómo lo puedo empezar yo a aplicar a través de una fotografía, empezar una historia. ¿Ok? Eso es sencillo, es un ejercicio simplemente, pero lo vamos a ir haciendo y quiero que vayan buscando la foto para que me digan, profe, esta foto me impactó y de aquí puede salir esta historia, ¿ya? Bien, ya al final les doy los parámetros de cómo vamos a hacer el ejercicio. Seguimos en la número 5, muchachos. Todas las escenas deben empezar y terminar con acciones continuadas. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa? A ver. Que se note una secuencia en las tomas, o sea, que lleve como una historia para que vaya contando la historia. Acciones continuadas. Ojo, acciones continuadas. Recuerden a quién le corregí por allí que les decía, no me dejaron terminar, no me dejan terminar. La persona no la veo que termina. Es eso. Cuando usted está estás mostrando una escena, así como comienzas,
debes terminar esa acción continua. Si yo vengo corriendo, ¿verdad? Me están persiguiendo y yo muestro los diferentes planos, yo debo terminar esa escena. O sea, no puedo dejarla allí donde la persona está corriendo, a menos que utilice una elipsis, ¿verdad? Y me vaya a un fundido, o me vaya a un negro, o me vaya a otra opción de escena para darle una continuidad diferente a esa persecución, pero no quedaría bien. Yo siento que a veces esas escenas donde entran las elipsis son muy difíciles, primero, de digerir como espectador. Y segundo, por ejemplo, yo puedo tomar una escena donde va una persona corriendo y una elipsis para mí sería el mostrar un reloj, por decirlo así. La persona corriendo y me voy a un reloj y muestro el reloj que va rápido. Eso es una elipsis de tiempo, donde me puede más adelante indicar que la persona pues llegó a su casa, se está bañando, ¿sí me entienden? Pero entonces no queda como muy visualmente, no queda muy digerido. Dígame. Profe, disculpe, corréjame si me equivoco también en esto. Eso sería también, por ejemplo, cuando ponen una secuencia de persecución y la música cada vez tiene más volumen a medida que se va acercando el monstruo a la víctima, o que también sería como la acción de cuando cambian de toma a toma, monstruo, víctima, siempre están corriendo, no es que comienzan a correr cada vez que comienza la toma. Eso sería así, ¿no? Exacto, algo así. Entonces, Profe, una pregunta, qué pena que lo interrumpa. dígame, ¿no? Por lo menos en ese punto donde dice y terminar con acciones continuadas, ahí también se podría hablar de objetos, por lo menos, un ejemplo. Hoy por hoy, la mayoría de producciones siempre están con un montaje convergente y partimos de que no hay una edición lineal. No. Pero cuando para entrelazar como una escena con otra, siempre hay como un objeto de referencia. No sé si me explico. Sí cabería ahí. Sí cabería, pero tienes que darle a ese objeto un sentido, por decirlo así. Si vas a escoger una manzana, dale un tiempo, digámoslo así. Yo voy a evocar la muerte o cojamos un cuento infantil, ¿verdad? Para que me entiendan todos. Voy a coger el de Blancanieves y voy a hacer una escena donde Blancanieves toma la manzana, la muerde, y Blancanieves, la próxima escena que voy a hacer es que Blancanieves cae su mano y cae la manzana. Pam, 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 pam. Cuando estoy mostrando la manzana, yo en ese proceso, ¿verdad? De mostrar una elipsis de tiempo, o decir que pasó muchísimo tiempo, puedo ir mostrando la manzana lo más rápido posible cuando se daña. Pam, 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 hasta que se pudre. Y salgo de la manzana y vuelvo y entro a la que está durmiendo. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que yo puedo terminar con una acción continua. ¿Ok? Empezar una escena y terminarla con una acción continua. No sé si me entendieron. ¿Sí? Así como Odisea en el espacio, donde el simio tira el hueso y se convierte como en el satélite y esa cuestión. Okay. Eso es una elipsis temporal. Eso es una elipsis temporal. Nosotros vamos a ver algo un poquitico más adelante sobre esto del montaje, también hace parte de la elipsis. Entonces, queda claro de que toda la escena debe empezar y terminar con acción continua. Una acción continua es inicio, ¿verdad? Y final de esa acción. Bien. Sexto, el corte debe estar motivado por los valores y no por la correspondencia de planos. ¿Qué creen que puede significar esto?
el corte debe estar motivado por los valores y no por la correspondencia entre planos. Que tiene que aportar algo, ¿no? ¿Qué dice Alejo? No te entendí muy bien. Que tiene que aportar algo a la historia, el corte. O sea, tú dices que tienen que aportar algo. O sea, que no es solamente por conectar los planos, sino que el corte debe aportarle algo a la historia. O sea, que lo entiendo así. Sí, debe tener mucho más peso visual, ¿verdad? Y que no siempre el plano que corresponde o que entra allí, ¿verdad? Supongamos que yo tengo ciertos planos o que voy a grabar una secuencia, digamos que voy a grabar una secuencia como tal, y lo que quiero es mostrar o mover fibras. Ya grabé mis escenas y mis tomas, ¿verdad? Pero, y es aquí donde entra el arte del montaje. Yo voy a cortar, digamos que una escena donde hay una escena de un beso, ¿verdad? Entonces, no siempre en esa escena voy a mostrar, la voy a mostrar, yo la puedo grabar completa, todo el contexto de la escena, ¿verdad? Una escena donde hay acaricias, donde hay, pero yo debo saber cuáles de esas escenas va a moverme las fibras de la persona, o si el espectador va a encontrar, ¿verdad? O se va a ver motivado a seguir viendo esa escena. Muchas veces nos equivocamos y creemos que mostrar toda la escena es lo que debemos hacer para darle al espectador, ¿verdad? Esa sensación o ese sentir. No, acuérdense que nosotros estamos montando y a través de escenas fluidas, a través de transiciones, nosotros podemos irnos de un beso, ¿verdad? A una caricia, ¿verdad? A una escena donde está, supongamos, la boca del hombre y va pasando por el vientre de la chica, muchos elementos. Y eso hace que tú, con una acción valorada, o sea, el valor de la escena es más importante que lo que corresponde a la secuencia. Si yo tomo una secuencia completa y la pongo y ya, y vamos a poner la escena, no importa, completa, dale, que salió bien. No, de pronto no va a tener el mismo sentido que si yo le pongo una musicalización romántica, ¿verdad? Y así le pongan la misma musicalización romántica a la escena completa, creo que muchas veces la persona no va a sentirla igual. Hay una escena en Ghost, La sombra del amor, que es famosísima, donde están haciendo un jarrón una jarra, un jarrón, y esa escena, si usted la ve, tiene ciertos cortes, donde va con una musicalización. Pero si a mí me dejan un plano fijo, o me hacen ciertos cortes en algunos que otros planos, no se hubiese visto como se vio, ¿verdad? Entonces, el motivo, ¿verdad? O el valor de tomar una escena y montarla y colocarle una transición fluida donde se entrelace, ¿verdad? Una con otra, es lo más importante. Es lo más importante. No porque viene la otra escena, no mete rápido la otra escena. No, juega con eso. Si tienes una toma de las manos cruzándose, si tienes una toma de ellos cerradita, de él en el cuello de ella, juega con eso. Entonces,
El corte debe estar motivado por lo que vale para el espectador y no lo que corresponde entre lo que ya tú grabaste. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bien. El séptimo. La sustancia es lo primero. La forma va después. Ya está todo dicho ahí. Lo más importante es lo que tú, ¿verdad? Lo más importante es lo que tú debes destacar y es el mensaje que estás llevando en ese proyecto. Sí, lleva una forma, lleva un estilo, lleva un mensaje propio, pero lo importante es esa sustancia, ese mensaje que me deja a mí como espectador devolvérmela a ver. Y cuántos aquí, muchos se han visto películas y dicen, oye, interesante, me la quiero volver a ver. Y empiezas a buscarles esos detalles sustanciales que como espectador te llenan y dices, joda, esta película valió la pena vérmela. Y te la ves miles de veces y sientes lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que atrapar a la hora de manejar la sustancia en el montaje. En el montaje, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Muchachos. Nada, profe, todo bien. Ok, perfecto. ¿Cuántos llegaron ya? 26, bueno, estamos los 26 aquí. Bien, hasta allí, muchachos, preguntas acerca del proceso del montaje, la historia, parte de la historia. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una. Dígame. Cuando hablábamos voy a devolverme un poquito, Sí. de terminar la imagen, te hablaba que se podía hacer un elipsis, pero en el caso de que yo no quiera hacer un elipsis, terminar la imagen, cuando hablábamos por lo menos de la persecución, sí, que una persona venga corriendo y entre a una habitación, ahí puedo cortar el plano. Sí, cuando tira Sí. la puerta, ¡pum! Por eso es que yo les digo. Sin necesidad de hacer un elipsis. No. Y puedes okay. Salir de esa puerta en la mañana, en el día. Ok, perfecto. Esa puerta y sale y puedes salir abriendo la persona y asomándose de una forma que, hombre, a ver si está el monstruo, el tipo, el asesino, lo que sea. ¿Verdad? Y ahí se aplica lo fresco y no lo rancio. Y ahí aplicas lo fresco y no lo rancio. No siempre debemos aplicar elipsis a una transición natural que podamos nosotros ejecutar desde nuestra cámara. Y es por eso que es más fácil y por eso les pongo los ejercicios de la cámara para que a través de la misma cámara ustedes empiecen a editar. Eso es lo que hacen o lo que se hace en las noticias. No en los noticieros, los camarógrafos tratan de realizar los planos pegaditos, planos consecutivos, diferentes planos, ¿verdad? Que tienen que ver con el momento de la historia a contar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen diversidad de planos y es una edición a corte. Corto, grabo, corto, grabo, corto, grabo. Y cuando yo tomo esa tira, ¿verdad? De clips, venga, clip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya la tengo prácticamente editada. Y cuando la monto y me entregan mi off, el periodista, solamente meto el off y ahí están las imágenes. Una que otra pueda que yo cambie referente a lo que el periodista me esté hablando. Si el periodista me está hablando supongamos, de un robo, ¿verdad? Yo tengo, y si tengo unas imágenes, lógicamente, si tengo las imágenes, coloco la imagen del robo, o la imagen que se quemó el camión, o la imagen que, lo que sea. Pero porque va un texto apoyando a esa imagen. Ojo, texto
referente que va apoyando esa imagen. Entonces, es importante que tengan claro el proceso del montaje. Es importante que tengan claro que hay que empezar a manejar lo fresco, ¿verdad? No lo convencional, porque no estamos haciendo nada. Aquí lo que queremos es explorar nuevos conceptos y nuevos procesos para enganchar a esos espectadores que nosotros necesitamos que se enganchen como tal. Y el mensaje que ustedes como productores, como directores, quieren llegar, a dónde quieren llegar con ese mensaje. Entonces, eso es, muchachos, lo más importante de hacer un montaje. No solo me siento y edito, sino que esa edición tiene que tener un sentido y un sentir del por qué. Hombre, ¿por qué voy a meter esa imagen ahí? ¿Por qué voy a hacer un corte allí? ¿Por qué voy a meter audio aquí? ¿Por qué hay que meter una musicalización que va acorde con esa imagen? Esa es otra, la música, la musicalización, los efectos, todo hace parte del proceso en el montaje. Y vamos a ir hablándolos, lógicamente vamos a ir hablando porque el tema, la temática del montaje es un poquito extensa. Y por eso quiero molerme un poquitico con ustedes y que entiendan que el montaje no es solamente editar y nada más. Ojo, montaje es una cosa, edición es otra, muchachos. Ojo con eso. No es que yo voy a realizar o voy a interpretar lo mismo o decir que montaje y edición son lo mismo. No, no es lo mismo. Edición es un proceso mecánico, ¿ok? Y el montaje es el proceso a través de un guión donde lleva un mensaje claro, ¿ok? Un mensaje claro. Inicio, nudo, desenlace. Eso es montaje. Edición, no. Edición es el proceso mecánico. La edición es el proceso mecánico que se hace a través de un software. Ojo con eso, que quede claro. Bien. Hasta aquí preguntas, muchachos. ¿No? ¿Quedó claro? Todo claro, profe. Claro, claro.